Hola a todos. Esta noche vamos a sumergirnos, y nunca mejor dicho, en un tema que quizá os sorprenda, más de lo que parece. La peligrosa costumbre de bañarse a diario en la vejez. Imaginaos esto. Os despertáis a las 3 de la madrugada porque vuestra piel os pica como si hubierais dormido sobre un campo de ortigas. Rascáis un brazo, luego el otro, algo de la espalda que no logramos alcanzar, y al final ni el sueño, ni la calma vuelven. Pues bien, esto no es un mal sueño. Ha sido, para mí, la señal de alarma más clara de que algo iba mal con mi propio cuerpo. A pesar de llevar décadas en la medicina, puede que no sobrevivas si mantienes ciertos hábitos que parecen inofensivos, pero se convierten en auténticos sabotajes al llegar a cierta edad. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Además, me encantaría que compartieras en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allí. A mí siempre me fascina imaginar esta comunidad conectada, desperdigada por el planeta, con nuestros relojes tan diferentes, pero un mismo tema en mente. Ahora, apaga las luces. Quizá enciende un ventilador para un ruido suave y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Lo cierto es que en mi caso, la experiencia fue tan simple como contundente. Un picor persistente que me arrancó del sueño y me obligó a replantearme mi rutina más básica. Durante 40 años, había recomendado, casi como un mantra, asearse una vez al día, a ser posible con agua caliente y jabón suave. Era la herencia de mis maestros, de mis padres y de mis propias convicciones. Sin embargo, a los 68, descubrí que esa recomendación ya no me servía ni a mí. Y lo más inquietante, tampoco a la mayoría de mis pacientes veteranos. La revelación no fue inmediata. No se trató de una epifanía súbita, como las de las películas baratas. Fue más bien un proceso de juntar piezas. Las quejas se repetían. Doctor, me baño todos los días, incluso 2, y cada vez me pica más la piel. Al principio pensaba en alergias, en los detergentes, en esas colonias que huelen a pino artificial. Pero cuando la misma historia me la contaban 9 de cada 10 ancianos que entraban en la consulta, tuve que admitirlo. La costumbre del baño diario estaba causando el daño. Aquí os confieso algo gracioso. Al compartir mi sospecha, por primera vez, en una charla clínica, un colega me miró como si acabara de decir que la Tierra es plana. Pero si la higiene es salud, exclamó con los ojos abiertos, como platos de sopa. Yo le respondí, medio en broma, sí, pero parece que en este caso estamos fregando demasiado y destruyendo el barniz. Se rió, aunque al cabo de 2 semanas me mandó un mensaje diciendo que había convencido a su suegra de reducir sus baños y se le quitó la picazón de años. Más allá de las anécdotas, la ciencia lo respalda. La piel de los mayores ya no produce suficiente sebo, ni retiene la misma proporción de agua que en la juventud. Si insistimos en limpiarla continuamente con agua caliente y jabones agresivos, acabamos borrando la barrera protectora que aún nos queda. Y el resultado no es una sensación refrescante, sino un campo de batalla de grietas microscópicas.
inflamación y ronchas. Un hecho de sabiduría asociado a la vejez que siempre me gusta recordar es que, con los años, el cuerpo aprende a hablar más bajito, pero más claro. Ya no lanza dolores insoportables de inmediato. Se expresa en señales sutiles. Una molestia, un par de noches de mal descanso, un sarpullido pequeño. El problema es que muchos no escuchamos hasta que, de tanto susurrar, el cuerpo nos grita. En mitad de esas noches en vela, rascándome y pensando qué demonios me pasaba, empecé a recoger historias de mi propia familia. Mi madre, por ejemplo, una campeona de la limpieza, podía darse 2 baños al día a los 79. Su piel parecía pulida, como porcelana, pero bajo la luz clínica, yo veía la sequedad extrema y cómo cada pequeño arañazo tardaba semanas en cerrarse. Mi insistencia en que redujera aquel hábito chocaba contra la pared de sus creencias. Estar limpia es estar sana. Hijo, yo, resignado, iba tomando notas mentales de cómo incluso la sabiduría materna necesitaba actualizarse frente a los datos médicos. Y aquí viene lo curioso, casi cómico. Un día, después de convencerla de probar un baño cada 2 días, me llamó con un tono triunfal para decirme: «Se me ha quitado el picor y sigo sintiéndome limpia». Yo le respondí con ironía: «Ya ves, mamá, acabas de descubrir lo que tu hijo estudió medicina para contarte 40 años después». Si lo trasladamos al terreno académico, aún se debate con seriedad si la higiene diaria produce un beneficio social y psicológico más allá de lo fisiológico. Hay estudios que defienden el baño como ritual de bienestar, incluso con un efecto placebo poderoso. Y otros muestran lo que yo observo, que la higiene excesiva es iatrogénica, es decir, que causa más daños que beneficios en la vejez. Es un punto abierto, especialmente entre geriatras y dermatólogos. Y la verdad, envidio un poco a los jóvenes investigadores que dentro de 20 años podrán publicar con claridad lo que yo solo intuyo por experiencia y datos fragmentados. Para añadir un toque más inesperado, ¿sabíais que en la antigüedad romana muchos adultos mayores se bañaban apenas una vez por semana, usando aceite de oliva en lugar de jabón, y tenían menos problemas de piel seca que los que vemos hoy en día? Puede sonar escandaloso al estándar moderno, pero esa frugalidad en el baño mostraba, paradójicamente, una especie de sabiduría instalada sin saberlo. No sugiero que nos frotamos con aceitunas, pero conviene recordar que no siempre más agua implica más salud. Esa noche, en que me desperté con picores por todo el cuerpo, acepté finalmente el mensaje. Había llegado el momento de despojarme del dogma del baño diario y reconstruir mi rutina de higiene como se reconstruye un muro agrietado, con menos martillazos y más cuidado. Desde entonces, lo comparto con mis pacientes y, sobre todo, lo vivo en mi propia piel. Nunca mejor dicho. Recuerdo cómo, al día siguiente de aquella revelación nocturna, me encontré repasando mentalmente no solo mi experiencia, sino también la herencia cultural que nos ha llevado a creer que la limpieza inmaculada equivale a la salud eterna. El mito de la limpieza perpetua, transmitido por generaciones, es casi tan sólido
como una verdad religiosa. De niño, mi madre me repetía que quien no se lavaba a diario no era confiable. Un cuerpo limpio refleja un alma limpia, decía, mientras yo, con apenas 7 años, pensaba que mi alma debía tener manchas de barro después de jugar al fútbol. La generación de nuestros padres, y antes la de nuestros abuelos, creció con esa convicción. La suciedad se asociaba a enfermedad, al estigma social, a la vergüenza pública. No es extraño que, al mejorar la disponibilidad de agua corriente y jabón en el siglo XX, bañarse a diario se convirtiera en símbolo de progreso y modernidad. Nadie iba a cuestionar que la abundancia de jabón equivalía a abundancia de salud. Lo sorprendente es que esa narrativa, repetida durante décadas, ha calado tan hondo que incluso médicos como yo la hemos transmitido a nuestros pacientes casi como un mandamiento. Aquí me permito una ironía. Si nos hubieran repetido con la misma insistencia que para vivir más hay que dormir 8 horas, probablemente dormiríamos colectivamente como marmotas, sin sentirnos culpables. Pero nos tocó el lema de la limpieza y hemos acabado, literalmente, fregados. Sin embargo, desde mi consulta, con cientos de pacientes de más de 65 años, veía un patrón que no cuadraba con ese relato. Personas disciplinadas e incluso obsesivas con la limpieza venían a pedirme ayuda para su piel seca, agrietada, e incluso con infecciones secundarias por rascarse tanto. Me di cuenta de que el exceso de baños se estaba convirtiendo en una especie de epidemia silenciosa, un hecho de sabiduría vinculado a la vejez, y que siempre intento recordar, es que las virtudes, llevadas al extremo, se convierten en cargas. La prudencia puede transformarse en miedo, la cortesía en servidumbre y la higiene en agresión. Lo que en la juventud se tolera, en la vejez pasa factura. La piel, como primera barrera, nos lo recuerda con crudeza. Mi propia historia familiar es reveladora. Mi madre, obsesionada con la limpieza, me enseñó desde pequeño a fregarme hasta detrás de las orejas. Por si acaso, nunca pensé que ese por si acaso se volvería contra ella en la vejez. Cuando su piel se volvió tan frágil como un papel de arroz, me decía, «Hijo, me baño 2 veces al día, porque así me siento fuerte». Yo intentaba convencerla de que aquella fortaleza era ilusoria, pero ella lo consideraba una rendición inaceptable. Recién cuando el insomnio por el picor le robó semanas enteras de descanso, accedió a escucharme. También en mis pacientes encontré reflejo de ese mito. Una paciente, doña Carmen, de 76 años, me contó una anécdota entrañable. Cada vez que su nieto preguntaba por qué olían tan bien sus sábanas, ella respondía, «Porque tu abuela es más limpia que el sol del mediodía». Aquella frase me arrancó una carcajada, pero también me dolió. Su piel estaba tan inflamada y seca que parecía un paisaje del desierto. La ironía era evidente. La más limpia del barrio sufría los efectos de un hábito desmedido. En medio de estas historias, aparece también el debate abierto que todavía deslumbra en congresos médicos. ¿Deberíamos cambiar las recomendaciones universales de higiene según la edad? Hay dermatólogos que defienden establecer pautas diferenciadas por décadas, como quien ajusta el colesterol
o la tensión arterial según los años. Otros colegas son más cautos y temen que aconsejar reducir el baño diario sea recibido como una invitación a la suciedad. Yo respondo que esa incomodidad no es más que miedo cultural. Confundir la sensación de frescura con verdadera salud. La información extraña, aunque fascinante, que me encontré investigando fue esta. En la NASA, los astronautas que viven meses en la Estación Espacial Internacional no se duchan en el sentido tradicional. Utilizan toallitas húmedas y soluciones sin agua, porque allí no pueden permitirse el lujo de mojarse a diario. Y no se vuelven indeseables, ni enferman por ello. Su salud cutánea se controla al detalle. Ese dato siempre lo comparto con los más incrédulos. Si la NASA no obliga a sus astronautas a ducharse cada día, ¿por qué insisten ustedes en hacerlo, aunque les haga daño? Suele arrancar sonrisas y algunos ceños fruncidos, pero abre camino a la reflexión. En resumen, la limpieza perpetua que se nos inculcó es un mito poderoso, un relato que modeló nuestra forma de relacionarnos con el agua y los jabones, un relato que tiene su lugar en la juventud, en sociedades donde la higiene básica previno infecciones, pero en la edad avanzada hay que matizarlo, adaptarlo y humanizarlo. No se trata de abandonar la asepsia, sino de respetar la fragilidad de nuestra piel y nuestra circulación. Sí, hay que seguir cuidándonos, pero con inteligencia, no a golpe de espuma diaria. En mi propia vida, ya he rebajado la frecuencia, y os aseguro que no me siento menos digno, ni menos fresco por ello. Lo digo medio en broma a quienes me preguntan. Sigo oliendo a médico, pero ya no a farmacia reseca. A medida que iba cuestionando la costumbre del baño diario, descubrí que lo que de verdad sustentaba mi argumento era la biología de la piel, porque nuestra piel, esa frontera entre lo que somos y el mundo exterior, no se queda inmóvil. Envejece con nosotros, cambia de manera tan silenciosa como evidente. Lo que antes soportaba una ducha caliente de 20 minutos sin queja, en la vejez apenas tolera un par de aclarados breves antes de protestar con picor, sequedad y grietas. He visto suficientes pacientes desfilar por mi consulta para entender que la piel es un espejo del tiempo. Y, si sabemos leerlo, nos cuenta toda nuestra historia. Cuando uno llega a la vejez, la producción de sebo disminuye hasta en un 50%. Las glándulas sudoríparas, que trabajan a destajo en la juventud, se vuelven perezosas. El colágeno, ese elástico invisible que mantiene tersas las capas profundas, se fragmenta. Y lo más doloroso, la capacidad de retener agua, se reduce, de modo que la piel, en vez de parecer un prado húmedo en primavera, se asemeja a la tierra reseca en agosto. Con esta biología en mente, bañarse a diario con jabón fuerte y agua muy caliente es como arrancar las pocas gotitas de humedad que aún quedaban. Me gusta pensar que la piel es como un libro muy antiguo. Si lo hojeas con cuidado, el papel aguanta y hasta puedes disfrutar de su olor característico, a polvo y tinta vieja. Pero si lo mojas cada día, si frotas demasiado con esponjas, lo que consigues es borrar las letras y romper las páginas. Y créedme, restaurar un libro así es difícil,
restaurar una piel frágil lo es aún más. Un hecho de sabiduría que se enseña en la geriatría clínica es que el cuerpo no envejece de golpe, lo hace sistema a sistema. La piel no se derrumba de un día para otro. Primero, pierde un poco de grasa, luego se afina. Después surgen las manchas. Lo terrible es la suma de esos pequeños cambios que, combinados con rutinas inapropiadas, acaban por transformar la piel en un terreno vulnerable a la menor agresión. En esos años, una paciente llamada doña Amalia me relataba que creía tener una alergia misteriosa, porque cada mañana amanecía con arañazos nuevos. Su explicación casera era que mis demonios nocturnos me atacan mientras duermo. Yo le respondí entre risas: sus demonios son sus propias uñas, doña Amalia, víctimas de una piel que ya no tiene defensa. Al reducir su baño a 1 cada 2 días y cambiando el agua hirviendo por un chorro tibio, los demonios se jubilaron y volvieron a dejarla dormir. Lo curioso es que mucha gente sigue creyendo que el olor corporal depende únicamente del baño. Es aquí donde suelo añadir una información poco conocida. La mayor parte del mal olor surge de bacterias que digieren el sudor. En la vejez, al sudar menos, hay también menos sustrato para esas bacterias. De modo que no es cierto que un anciano que se bañe día de por medio huela peor. El cuerpo, literalmente, genera menos material para que surja el olor. Una de esas paradojas de la biología que, para algunos, resulta tranquilizadora y, para otros, insoportable de aceptar. Este punto nos lleva directamente a un debate académico aún abierto. Es necesaria una redefinición de lo que significa higiene óptima en la tercera edad. Algunos especialistas afirman que la higiene debería medirse no solo por la frecuencia del baño, sino también por parámetros cutáneos objetivos, como niveles de hidratación o integridad de la barrera epidérmica. Otros se oponen y alegan que sería imposible aplicarlo de forma universal. Personalmente, me inclino por la primera opción. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Y mientras sigamos dando por válida la frecuencia diaria, obviamos las particularidades de cada etapa vital. Y hablando de información curiosa, os comparto algo que aprendí en un congreso. Existen poblaciones nómadas en regiones desérticas de Asia Central que solo pueden bañarse con agua unas pocas veces al mes. Utilizan en su lugar aceites y hierbas secas para frotarse la piel. Pues bien, cuando se han analizado dermatológicamente, se observa que tienen menos dermatitis erótica que los ancianos europeos urbanos que se duchan todos los días. La paradoja es tan brillante que a veces la uso como broma. ¿Veis? La modernidad nos regaló duchas ilimitadas, pero quizá deberíamos tomar nota de quienes se lavan con arena y aceite. Otro aspecto digno de reflexión es que la piel no solo protege, también comunica. La gente mayor me dice a menudo que siente que su piel se convierte en un mapa que otros pueden leer. Arrugas que cuentan historias, manchas que recuerdan el sol de juventud, cicatrices que guardan batallas. Me parece poético, pero también práctico. Si no cuidamos ese mapa,
Se confunde la historia con el daño. Queremos que la memoria quede grabada en una piel seca y resquebrajada, o en una piel cuidada que, aunque arrugada, conserve dignidad. A estas alturas, yo ya había cambiado por completo mi narrativa interna. Dejé de asociar baño con salud y empecé a asociarlo con satisfacción inmediata, como un caramelo que no siempre conviene repetir. Mi propio cuerpo me agradeció el cambio, menos picores, más descanso nocturno y, además, un descubrimiento inesperado. Empecé a disfrutar del momento del baño con mucha más atención, como si cada ducha breve y tibia se transformara en un pequeño ritual de autocuidado en vez de una mecánica obligación. En definitiva, la piel es testigo del paso del tiempo y exige, con voz suave pero firme, que la tratemos en consecuencia. Y me atrevo a decirlo con humor. Si queréis honrar vuestros años, tratad la piel como a un buen vino, no como a una toalla de gimnasio, con suavidad, paciencia y respeto. Si la piel es la primera en darnos la señal de alarma, el segundo territorio que sufre de forma silenciosa con los baños excesivos es la circulación. Y ahí nos adentramos en un problema bastante menos visible, pero mucho más peligroso. El resbalón invisible. Esa caída que se fragua en el interior del cuerpo. Cuando la presión arterial decide jugar al escondite justo en medio de la bañera. Imaginaos la escena. Un anciano no entra en la ducha, abre el grifo con confianza y deja que el agua muy caliente le cubra durante minutos. En ese momento, sus vasos sanguíneos se relajan, se dilatan, como si celebraran una fiesta de puertas abiertas. La consecuencia inmediata es que la presión arterial baja de manera brusca. En un joven, el corazón y los mecanismos de compensación responden enseguida. Aceleran, aprietan, sostienen. Pero en un cuerpo de más de 70 años, ese reajuste interno es como llamar a un equipo de bomberos jubilados. Llegan tarde, se cansan rápido y a veces no logran apagar el fuego. El mareo aparece sin previo aviso. El suelo del baño se convierte en un enemigo mortal y la caída puede cambiar la vida en un segundo. He visto demasiadas historias de este tipo. Una vez atendí a don Manuel, hombre robusto, 72 años, antiguo agricultor. Me dijo: «Doctor, todo mi cuerpo es fuerte salvo mis tobillos, y mi presión, que ahora juega conmigo». Relató que estaba a punto de desmayarse en la ducha, salvándose de milagro porque pudo aferrarse a la barra de la cortina. La ironía fue que la barra no soportó el peso y se desplomó con él, rompiendo el alicatado del baño. Tuvo más suerte que daño, pero la advertencia quedó grabada. La sabiduría ligada a la vejez aquí es clara. La calidad de vida no depende de lo que podamos hacer, sino de lo que evitemos que nos derrote. Un anciano que sobrevive a un resbalón sin fractura ya ha ganado medio campeonato de longevidad. En geriatría siempre recordamos que una fractura de cadera no es solo un hueso roto, es una amenaza al corazón, a los pulmones, a la independencia. Lo extraño, o quizás gracioso, en su dramatismo, es que los manuales de cultura popular siguen recomendando a muchos mayores
relajarse con un baño caliente antes de dormir. En algunas guías de bienestar, hasta se lo incluyen como consejo rutinario, pero apenas nadie advierte del peligro cardiovascular de esa recomendación. Eso sí que es una contradicción monumental. El consejo de relajación termina siendo el disparador de los mareos y desvanecimientos. En congresos médicos, este es un debate vivo. Debemos recomendar explícitamente horarios seguros para los baños de las personas mayores. Algunos especialistas sugieren limitar la higiene a las horas centrales del día, aproximadamente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, cuando la presión arterial y la vigilancia del entorno están más equilibradas. Otros creen que resulta paternalista y que cada persona debería decidir. Yo, que he visto literalmente una docena de fracturas de cadera ligadas a baños nocturnos, me atrevo a deciros que no se trata de paternalismo, sino de simple aritmética de supervivencia. Os comparto un dato curioso que siempre despierta sorpresa. ¿Sabíais que en Japón, donde el baño en ofuros, esas bañeras profundas y muy calientes, forma parte de la tradición cultural? ¿Existe un término médico específico para los síncopes en la bañera? Lo llaman yubio, que significa, literalmente, enfermedad del baño. No es solo jerga local, sino una categoría clínica muy reconocida por los geriatrías japoneses. Eso nos dice algo. No es imaginación ni casualidad. Es un patrón universal que ocurre allí, donde el agua caliente se vuelve parte del culto diario. En mi práctica clínica, suelo bromear con los pacientes que insisten en largas duchas matutinas o nocturnas. Mire, si quiere emociones fuertes, vaya a un parque de atracciones, no a su ducha. La carcajada suele disipar tensiones, pero el mensaje queda, porque, bromas aparte, hablamos de un riesgo real y alto. No olvidemos una parte práctica. Los baños son una de las estancias más peligrosas de la casa. Suelos resbaladizos, espacios reducidos, ausencia de testigos. Basta un ligero mareo para terminar en el suelo, y el suelo no perdona. Cada año, en urgencias, recibimos decenas de ancianos caídos en el baño, la mayoría por desvanecimientos breves que podrían haberse evitado con simples medidas, barras de apoyo, alfombras antideslizantes, tiempos de baño cortos y, sobre todo, temperaturas razonables. Con frecuencia insisto en un principio. El agua tibia es un aliado. El agua muy caliente, un enemigo. No hace falta vivir como monjes, bajo agua helada. Pero si renunciara a esa idea de que cuanto más caliente, mejor limpia. Esa exageración cultural es la que nos expone a peligros cardiovasculares innecesarios. Para cerrar esta parte, quiero decirlo de forma directa. En la vejez, cada caída evitada prolonga no solo la vida, sino la dignidad. Y la ducha, si no aprendemos a mirarla con madurez, puede ser la emboscada doméstica más peligrosa de todas. Entre mis reflexiones sobre el baño en los mayores, no podía faltar una de las escenas más frecuentes que he visto repetirse generación tras generación. La combinación del agua caliente con la mesa repleta de comida, o por el contrario, con el estómago completamente vacío.
Y aquí es cuando la higiene se convierte, sin exagerar, en una ruleta rusa fisiológica. Si entras a la bañera, inmediatamente, después de haber comido abundantemente, el cuerpo se confunde. Y si lo haces con el estómago en ayunas, el cuerpo protesta igual, pero por falta de combustible. Permitidme que os lo pinte con palabras. Imaginad un gran banquete familiar, lentejas, guiso de carne, pan tierno que aún humea y, de postre, esos dulces que nadie consigue rechazar. Después de semejante festín, el cuerpo concentra toda su energía en la digestión. Envía gran parte de la circulación a los órganos abdominales para procesar nutrientes, almacenar glucosa, repartir grasas. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando un anciano decide, justo entonces, entrar al baño y sumergirse en agua caliente? El cuerpo se enfrenta a una contradicción. Los vasos y sanguíneos de la piel se dilatan por el calor, reclamando sangre que ya estaba ocupada en el sistema digestivo. El resultado: el cerebro recibe menos flujo. Se produce la sensación de mareo, la ceguera momentánea y, en ocasiones, la pérdida de conocimiento. Lo opuesto, el ayuno, no es menos traicionero. He tenido pacientes que al levantarse de madrugada, antes incluso de desayunar, deciden limpiarse bien para sentir energía renovada. Pero, ¿qué energía puede ofrecer el cuerpo si lleva más de 10 horas en ayunas? En cuanto el calor de la ducha acelera el metabolismo, sus reservas de glucosa se desploman y sobreviene un bajón que deja al anciano sin fuerzas para sostenerse en pie. No son pocos los casos de síncope en estas circunstancias, muchos de los cuales terminan en caídas dentro de duchas estrechas o en bañeras mucho más peligrosas. Como médico con años de práctica, aprendí a explicar estas situaciones con paciencia y, siempre que puedo, con algo de humor. Una vez una paciente me confesó: «Doctor, yo pensaba que estaba mejorando mi digestión duchándome después de comer, porque así sudaba y me relajaba. Pero terminé en el suelo, con media familia, intentando reanimarme, con abanicos como si fuera una zarzuela. Nos reímos juntos, pero el susto había sido considerable». La sabiduría que asocio aquí a la vejez es que el arte de vivir ya no consiste en correr tras todas las experiencias, sino en elegir el momento adecuado. Bañarse no es distinto. Un hábito saludable puede volverse peligroso si no respetamos los tiempos que exige el cuerpo. Aprender a esperar una hora después de comer o a tomar un ligero tentempié antes de ducharse es justamente esa sabiduría práctica que separa a un anciano robusto de uno frágil. Un ejemplo curioso y cargado de rareza. En algún lugar leí sobre ciertas comunidades monásticas que durante el ayuno prolongado no entraban jamás en baños calientes. Consideraban que el calor robaba el alma cuando el cuerpo estaba debilitado. Puede sonar supersticioso a ojos modernos, pero en términos biológicos tiene todo el sentido del mundo. El riesgo de desvanecimiento era real. Así, la superstición se convertía de forma involuntaria en una estrategia preventiva. En el terreno académico, existe un debate interesante. ¿Tiene sentido recomendar de forma universal a los mayores horarios específicos de baño en relación con las comidas? Hay colegas que creen exagerado pautar rutinas tan concretas.
temiendo que la rigidez provoque resistencia. Y otros, en cambio, argumentan que igual que pautamos horarios para tomar medicinas, deberíamos pautar horarios para bañarse. Al menos cuando se trata de mayores con antecedentes de síncope o problemas circulatorios. Yo, tras ver desmayos tan frecuentes, estoy convencido de que vale la pena ser claros y un poco estrictos. Lo extraño es que muchos ancianos, incluso después de sufrir caídas, siguen confiando más en el consejo de un vecino que en el de un médico. Una vez, un señor de 78 años me replicó: «Doctor, mi compadre dice que un baño tras la comida quema la grasa más rápido». Yo le respondí con ironía: «Y seguramente también quema tus últimas neuronas si te desmayas dentro». Rió a carcajadas, pero terminó siguiendo el consejo de esperar antes de ducharse. La moraleja es clara: ni la barriga llena es amiga de la ducha, ni la barriga vacía lo es tampoco. Como tantas cosas en la vida, el equilibrio es lo que protege. Y si en la juventud los excesos pueden perdonarse, en la vejez se pagan con intereses. Quiero concluir esta sección con un recordatorio simple, casi como un eslogan de seguridad doméstica. Come, reposa y luego báñate, o desayuna un poco antes de ducharte. Y os aseguro que con este sencillo detalle se evitan desmayos, caídas, ingresos hospitalarios y, sobre todo, ese miedo silencioso que queda después de un accidente. En la vida mayor, la rutina es más poderosa que la fuerza, y quien aprende a cronometrar bien sus actos vive no solo más, sino más tranquilo. Cuando pensaba que ya había desentrañado los grandes motivos por los que la higiene diaria podía ser peligrosa en la vejez, me encontré con otro escenario común: la relación entre baños y estados de enfermedad o de agotamiento. Aquí la cosa se vuelve delicada, porque no hablamos únicamente de piel seca o presión arterial, sino de cuerpos que ya están debilitados y que, al exponerse al calor y al agua de forma inadecuada, se tambalean aún más. La escena típica es sencilla de imaginar: una persona mayor que lleva un día entero luchando contra la fiebre, con los músculos pesados y el cuerpo convertido en campo de batalla por un virus. La lógica heredada dice que un buen baño caliente hará sudar y expulsar el mal. Así lo pensaba doña Isabel, 75 años, que acudió a mi consulta después de haberse ganado una neumonía. «Doctor», me dijo, temblando, «mi marido siempre me decía que el sudor es la puerta de salida del resfriado, pero salí de la bañera peor que antes, como si me hubieran apaleado». En efecto, aquel baño no solo no había curado su resfriado, sino que le había disparado una fiebre y deshidratación que complicaron el cuadro. En otro extremo, cuando el cansancio se vuelve casi extenuante, el baño excesivo es como obligar al cuerpo a correr una maratón sin preparación. Recuerdo el caso de don Federico, que tras ayudar a sus hijos con una mudanza, arrastrando muebles todo el día, decidió coronar la jornada con una ducha muy larga. Apenas le dio tiempo a enjabonarse cuando notó el mundo oscurecerse a su alrededor. Terminó sentado en el suelo de su baño, incapaz de moverse durante varios minutos, y creedme, fue suerte que no se golpeara fuerte,
porque la debilidad muscular en la vejez no perdona. El hecho de sabiduría ligado a esta etapa es contundente. En la vejez, descansar vale más que forzar. No se trata de evitar la higiene, sino de reconocer que la energía es limitada y que gastar la poca que queda en un baño intenso cuando el cuerpo pide reposo es un error de estrategia vital. Igual que no tendría sentido correr un sprint teniendo fiebre, no lo tiene tampoco convertir la ducha en un triatlón térmico. Aquí entra una de esas ironías del saber popular que a mí me hacen sonreír. Una fiebre se saca con agua hirviendo. Falso. Pero esa creencia se transmitió casi como un remedio mágico. Lo curioso es que, desde la medicina moderna, sabemos que lo opuesto tiene efecto real. Un paño húmedo y fresco ayuda a bajar la fiebre en personas muy mayores porque asiste a la regulación térmica natural, que en ellos se vuelve frágil y lenta. En cambio, el agua caliente solamente añade más caos a un organismo ya saturado. Un dato marginal y curioso: en épocas medievales, muchos reyes evitaban los baños precisamente durante enfermedades. Creían que abrían las puertas del cuerpo a los demonios. Aunque la explicación sonara supersticiosa, el resultado era una cierta prudencia que, sin quererlo, los protegía de colapsar su sistema circulatorio y respiratorio. Una superstición que, de nuevo, escondía un principio preventivo. En lo académico, el debate existe y es profundo. ¿Conviene recomendar baños durante procesos febriles o de desgaste físico en mayores? Alguna literatura científica que apunta a que el baño tibio breve puede tener beneficios psicológicos, siempre que no supere los 5 minutos ni suponga un gran gasto energético. Otros, en cambio, afirman que el riesgo supera cualquiera de esos beneficios. Yo, viendo lo que veo en la práctica, suelo optar por la prudencia radical. Si estás enfermo, limita la higiene a un aseo parcial, con toallas húmedas o paños tibios, y deja el baño completo para cuando tu organismo ya haya recuperado sus defensas. Me gusta recordar con humor una frase que le dije a un paciente muy testarudo. Si estuviera usted jugando al fútbol lesionado, no entraría en el campo hasta curarse, ¿verdad? Pues lo mismo con la ducha. No se meta a jugar un partido de agua cuando ya lleva tarjetas amarillas de fiebre y cansancio. Él se rió, aceptó el ejemplo, y desde entonces aplica la regla de esperar al menos hasta sentirse más fuerte antes de bañarse. Todo este asunto refleja otra sabiduría práctica de la vejez. La higiene debe adaptarse al estado del cuerpo. No existe una norma rígida que valga en todas las circunstancias. Lo que ayer servía, mañana puede ser contraproducente. Y asumir este principio es parte de la madurez. Para terminar esta sección, diría que el baño en estados de enfermedad o de agotamiento no es un signo de fortaleza, sino una trampa para el orgullo. Es el cuerpo diciendo: déjame en paz, dame reposo, ya habrá momento de limpiar este desastre. Quien escucha ese mensaje consigue recuperarse antes. Quien no lo escucha acaba aumentando su sufrimiento. Así que, de la misma manera que aprendemos a reconocer cuándo hablar y cuándo callar, conviene aprender cuándo dejar correr el agua y cuándo, sencillamente, posponerlo.
hasta estar mejor. Esa capacidad de espera es también un acto de sabiduría. Cuando parecía que ya no podíamos descubrir más sorpresas en torno a los baños, apareció el que yo llamo el cóctel más peligroso. Mezclar alcohol con agua caliente y creedme, si las secciones anteriores podían sonar como advertencias de médico precavido, aquí no exagero ni un ápice al deciros que la práctica de tomarse un vino o un par de copas y después ir al baño a relajarse ha mandado a más de un abuelo fuerte y sonriente directamente al servicio de urgencias. El mecanismo es simple y cruel. El alcohol, ya lo sabemos, dilata los vasos sanguíneos. Por eso la cara se enrojece y sentimos calor tras beber. Ahora imaginad añadir agua muy caliente a ese escenario. Los vasos, ya dilatados por el vino o el licor, se abren aún más como compuertas rotas. La tensión arterial cae en picado y el cerebro, que exige un aporte constante de oxígeno, queda momentáneamente sin suficiente riego. Resultado: mareo, desmayo o, en casos más graves, un colapso cardiovascular. Uno de mis pacientes habituales, don Joaquín, 72 años, había convertido en ritual dominical tomarse un par de copas de anís después de jugar a las cartas y acto seguido meterse en el baño para sudar lo malo. Un día, su hijo lo encontró semi-inconsciente, con los brazos colgando fuera de la bañera y la cabeza inclinada hacia atrás. Logró reanimarlo, pero desde entonces, el propio Joaquín confesó, entre risas, que había aprendido que no se puede mezclar el brindis con la espuma como si fuera champán. La sabiduría de la vejez aquí es sencilla y poderosa. No todo lo que daba placer en la juventud es compatible con la vejez. El cuerpo cambia las reglas del juego, y lo que antes era una ocurrencia inofensiva, ahora puede desencadenar una catástrofe. Aceptar esa verdad sin sentirse derrotado es parte de la maduración vital. Lo curioso es que en muchos pueblos todavía se conserva la costumbre de ir a las termas o al balneario tras celebraciones con unas copas de vino. Y lo extraño es que apenas se asocia culturalmente con un riesgo. De hecho, en algunos lugares lo promocionan como un plan saludable y divertido para mayores. ¡Qué ironía tan peligrosa! Lo que para el folleto turístico suena como relax, para el cardiólogo es una situación de alto riesgo. En los congresos de gerontología se discute si es necesario incluir advertencias oficiales en espacios públicos de ocio. Hay quienes argumentan que sería exagerado prohibir bañarse bajo los efectos del alcohol, igual que nadie prohíbe caminar por la calle tras beber. Otros, sin embargo, insistimos en que el baño, por su carácter cerrado y resbaladizo, multiplica las probabilidades de un accidente mortal. El debate sigue abierto, aunque, si me preguntáis, yo lo tengo clarísimo. Mejor cortar por lo sano esas costumbres antes de que alguien termine en una UCI. Como curiosidad marginal, en Islandia, donde las aguas termales son parte del paisaje cultural, existe una legislación específica que prohíbe el acceso a los hot pots a personas que hayan consumido alcohol. No se trata de puritanismo, sino de estadísticas.
Ya habían tenido demasiados accidentes. Es un ejemplo de cómo la experiencia puede transformar la tradición en norma sin perder encanto. Una vez expliqué esto a un grupo de abuelos, aficionados al dominó, que siempre terminaban la partida con chupitos de licor y una visita al balneario. Me miraban incrédulos, hasta que les propuse una broma. Haced 2 equipos, los que quieran seguir bañándose con copas y los que prefieran seguir respirando mañana. Veréis cuál gana a largo plazo. Me tomaron con humor, pero desde entonces dejaron de repetir la costumbre de juntar anís y sauna. Al final, la lección es inequívoca. En la vejez, alcohol y baño no deben compartir calendario. La ducha puede esperar. La copa puede disfrutarse con calma, pero jamás deben coincidir. Y os aseguro que este sencillo gesto salva más vidas de lo que se cuenta. Porque, queridos oyentes, lo que disfrutamos de jóvenes, con impunidad se convierte, con el paso de los años, en ensayo de ruleta rusa. Y aunque el agua caliente sea pacífica, si se mezcla con el alcohol, puede transformarse en un enemigo imprevisible. Y creedme, no merece la pena arriesgar tanto por un capricho. Al llegar a este punto de mi narración, creo que os habré convencido de que el baño diario, en la edad avanzada, es mucho más que una costumbre social inofensiva. Se ha convertido en un campo minado, donde piel, corazón, cerebro y hasta huesos entran en juego. Y es aquí donde me toca hacer un repaso final y, sobre todo, ofrecer un camino alternativo, un camino que llamo con cariño la sabiduría del baño, es decir, aprender a higienizarnos adaptando la tradición a la biología real de nuestro cuerpo. Recapitulemos. Primero vimos cómo la piel se seca y se debilita al ser sometida a baños constantes, perdiendo su escudo natural y provocando picores y heridas. Después comprendimos cómo la presión arterial en los mayores no reacciona con la misma rapidez, dejando al baño como precursor de mareos y caídas. Recordamos las combinaciones fatales del baño con la digestión y el ayuno, auténticos sabotajes al sistema circulatorio. Revisamos lo peligroso que es bañarse estando enfermos o exhaustos, cuando el cuerpo necesita reposo más que calor. Finalmente, hablamos de la mezcla más desaconsejable de todas: alcohol con baño. Una fórmula que puede ser letal. Ahora bien, no se trata de asustar hasta el extremo de que dejéis de bañaros. Sería un absurdo. El camino es otro: modificar el ritual, hacerlo más breve, más tibio, más consciente, más seguro. Y aquí es donde comparto 5 reglas de oro que he aprendido a fuerza de experiencia y que resumo como un nuevo catecismo del baño en la tercera edad. Primera regla: menos es más. No bañarse cada día, sino cada 2, o incluso 3, si el cuerpo lo permite. En días intermedios, un aseo localizado con agua tibia y toalla es suficiente. Así la piel recupera su equilibrio, y lo que parecía un sacrificio resulta ser una bendición. Segunda regla: agua templada siempre. El agua muy caliente es enemiga. Con tibieza basta para limpiar y, sobre todo, para no disparar los vasos sanguíneos. Es cuestión
de desterrar esa idea de que la temperatura extrema equivale a purificación. Tercera regla: tiempo breve, 5 o 10 minutos, ni un minuto más. La ducha no es un spa de 2 horas, sino una higiene básica. Después, al salir, hay que sellar la humedad con crema hidratante antes de que la piel la pierda. Cuarta regla: elegir la hora correcta. Nada de baños al amanecer, ni pasada la medianoche. Lo ideal es a media mañana o primeras horas de la tarde, donde la tensión arterial está más estable y la luz del día ofrece seguridad. Quinta regla: no mezclar estados ni sustancias, ni alcohol, ni fiebre, ni agotamiento físico. Si el cuerpo está débil o alterado, se posterga el baño. Higiene sí, pero con inteligencia. Son reglas contundentes, pero os doy mi palabra de que salvan más energía y reducen más riesgos que muchas medicinas. Detienen raspones nocturnos, evitan fracturas, previenen síncopes y, sobre todo, devuelven algo esencial: la sensación de control. No hay nada más triste que ver a un anciano que teme entrar en su propia ducha. Con estas pautas, ese miedo se disuelve. El hecho de sabiduría que quiero dejar aquí es que la vida nos enseña a simplificar. Cuando somos jóvenes, lo complicamos todo. Buscamos rituales exhaustivos, detalles excesivos. En la madurez y, más aún, en la vejez, el verdadero lujo es la simplicidad. Un baño breve, templado, seguro, que deja energía para todo lo demás. Una rareza final para dar color. En algunas aldeas del norte de Portugal, los mayores practican la ducha parcial, que no es más que limpiar cuidadosamente cara, pies y manos cada día, pero postergar el baño completo. Suelen decir entre risas que eso de bañarse entero todos los días es cosa de turistas. Y aunque parezca pintoresco, los estudios dermatológicos locales confirman que disfrutan de menos eczemas que las ciudades vecinas. Una tradición humilde que esconde ciencia práctica. En lo académico, aún persiste la discusión. ¿Debe el sistema sanitario fomentar activamente este cambio de costumbres o bastará con dejarlo en consejos individuales? Algunos creen que sería casi revolucionario sugerir a nivel oficial que no hay que ducharse cada día al llegar a la vejez. Yo mismo, viendo la resistencia cultural, creo que lo más eficaz es lo gradual. Explicar, insistir, contar historias reales. Al final, el conocimiento no impone, convence. Y aquí cierro con una reflexión íntima. Yo mismo pasé de ser el médico que repetía bañarse todos los días es lo mejor, a ser el paciente que descubrió en propias carnes que esa fórmula había caducado. No lo viví con vergüenza, sino con alivio, porque, al final, la medicina buena es la que cambia con nosotros, no la que se queda fija como una estatua. Así que, a todos los que me escucháis, desde algún rincón del mundo, os dejo este mensaje cariñoso. El baño, en la vejez, debe convertirse en un acto de respeto mutuo entre cuerpo y mente. Respetamos la higiene, pero también respetamos los límites que la edad nos marca. Ese equilibrio es, quizás, la última gran lección de limpieza que necesitábamos aprender. Una vez recorrido este largo viaje de agua, piel, vasos sanguíneos y pequeñas historias,
me apetece bajar el ritmo y hablaros con calma, como quien apaga una lámpara antes de dormir. Todo lo que os he contado no pretende asustar ni imponer reglas estrictas, sino recordar que la vejez exige ternura y adaptación. Esa ternura se traduce en no maltratar la piel, en evitar mareos innecesarios, en no retar al corazón con baños intempestivos. Queda claro que la higiene sigue siendo vital, pero entendida ya no como exceso, sino como equilibrio. Reducir la frecuencia, templar la temperatura, elegir horarios adecuados, escuchar el cuerpo cuando está cansado, cuando tiene fiebre, cuando está bajo los efectos del alcohol. Son gestos pequeños que, al repetirse, transforman las semanas, los meses, los años. Me conmueve pensar que este consejo, tan modesto, puede aliviar picores, preservar huesos, salvar vidas. Y no es alta tecnología, ni cirugía de vanguardia. Es simplemente darle al agua el lugar justo que merece. Quiero que os imaginéis cerrando el grifo tras una ducha tibia de pocos minutos, saliendo tranquilos, aplicando un poco de crema y sintiendo que con este simple acto estáis cuidándoos al nivel más profundo. La piel respira, el corazón late seguro, la mente se relaja, todo fluye sin estridencias. Así es como la higiene se convierte de nuevo en un ritual de paz y no en una batalla diaria. Y así es como nuestros años mayores pueden vivirse con dignidad, sin miedo a la bañera ni al espejo. Ahora, apagamos las luces de esta narración. Dejamos que un murmullo suave sustituya las preocupaciones y aceptamos con serenidad que a veces menos agua significa más vida. Fin del guión. Buenas noches.